O alguien que me diga los mecanismos de defensa del sistema respiratorio superior, nada más. ¿Cómo se clasifican estos? ¿Alguien recuerda? Esto es fundamental, que ustedes deben de saberlo y pues esto se ve en segundo y tercer año. Entonces, ¿qué me responden ustedes cuando yo les pregunto qué mecanismos de defensa utiliza nuestro organismo? Porque no a todos los pacientes les va a dar neumonía. Entonces, ¿a quiénes sí? ¿Y por qué? ¿Alguien quiere responder? Bueno, si no lo saben o no lo recuerdan o nunca lo leyeron, pues hay mecanismos de defensa que van a ser utilizados por nuestro organismo y dentro de ellos tenemos sistemas, si ustedes recuerdan, yo espero que sí lo recuerden, tenemos inmunológicos y no inmunológicos. Y dentro de los inmunológicos, si se recuerdan, está comprometida aquí la inmunidad innata y aquí van a intervenir factores celulares, humorales, donde van a intervenir los macrófagos alveolares, el factor de complemento, el surfactante, opsoninas y dentro de los mecanismos de defensa no específicos tenemos los no inmunológicos. Dentro de ellos, si ustedes recuerdan, tenemos la anatomía de la nariz. ¿Por qué es importante recordar la anatomía de la nariz? Pues porque aquí es donde se produce el atrapamiento de partículas. Son unas micras que tienen una medición menor de 2 o 3 micrómetros y que interviene también la nasofaringe, porque aquí es donde se van a depositar las partículas más grandes. También otro mecanismo de defensa tenemos el septo nasal, los cornetes. Si ustedes se recuerdan, en la nariz tenemos los cornetes, que es el superior, medio y el inferior. Y que gracias a la mucosa que tenemos a nivel de la nariz, produce células ciliadas. Y no olvidemos que también está la epiglotis, que esta se cierra y le produce una protección a la vía aérea. Y de igual manera, las cuerdas bucales inferiores que van a servir también como un mecanismo de defensa. Ahora, si ya platicamos acerca de las vías respiratorias inferiores, recordemos que está el árbol bronquial y que también gracias a todas las estructuras que tenemos en la vía respiratoria superior que sirven para captar todas estas partículas, no las dejan ingresar. Y entonces, pues ya no se va a producir ese proceso inflamatorio, pero cuando por algún motivo estas partículas ingresan, ya son partículas que tienen una medición mayor de 2 milímetros y estas van a ser removidas y ascienden y al ingresar al sistema respiratorio inferior, también recordemos que aquí hay mecanismos de defensa como el mecanismo mucociliar. Hay un epitelio columnar pseudoestratificado ciliado que produce la remoción de las partículas extrañas que se impactan en el árbol respiratorio. Y se va a producir una eliminación de los microbios que el individuo inhaló. Y esto va a depender específicamente de los movimientos coordinados de los cilios. Si ustedes se recuerdan de los cilios que los tenemos en las vías respiratorias inferiores. Además de todo esto, tenemos otros mecanismos de defensa en nuestro organismo, tales como el reflejo del estornudo. Este es un mecanismo reflejo mediante el cual se expulsa aire de los pulmones por la nariz y
em, también por la boca y a través de una forma violenta e incontrolable es que se logran expulsar todas estas partículas. Entonces, no olvidemos este mecanismo muy importante que es el estornudo. También algo que es importante de recordar es que esto lo desencadena un proceso irritativo de la mucosa nasal, que al tener contacto con ella a través de las partículas extrañas, pues se va a producir espontáneamente. Y el estornudo expulsa las partículas que provocan la irritación de las vías nasales. También recordemos que tenemos la tos, que funciona como protector de la mucosa respiratoria, porque es una renovación de las partículas extrañas y se produce un exceso de secreciones bronquiales que gracias a este exceso de las secreciones van a ser eliminadas y expulsadas también. Si hacemos un pequeño recordatorio con respecto a la inmunidad innata, también es importante que recordemos, ya les había mencionado al inicio que están los macrófagos alveolares, que son los que reconocen la señal que va a producir una migración en respuesta a los estímulos, perdón, y va a haber una ingestión microbiana de secreciones y aquí van a haber mediadores. Y aquí también, si recordamos, ya interviene la inmunidad adquirida que va a estar producida por linfocitos B, linfocitos T y los linfocitos TH. Y dentro de la inmunidad adquirida, pues aquí tenemos la inmunidad humoral que va a intervenir aquí las inmunoglobulinas G, que dentro de las principales clases de las inmunoglobulinas, perdón, en el tracto respiratorio inferior está la inmunoglobulina A secretora y la IgM. Y las funciones generales es la precipitación, aglutinación, opsonización y neutralización de la citólisis, que esta es la fijación del complemento. Pero si hablamos también de otros mecanismos de defensa que tiene tanto nuestro sistema respiratorio superior como el inferior, no debemos de olvidar los mecanismos que tenemos en la caja torácica porque protegen a los pulmones y soportan la realización de la ventilación pulmonar. Entonces es muy importante que recordemos todos estos mecanismos porque gracias a ellos es de que en condiciones normales un paciente no va a adquirir fácilmente un proceso inflamatorio agudo a nivel del parénquima pulmonar. Entonces, ahora sí ya vamos a entrar de lleno a hablar acerca de lo que es la neumonía. Y la definición correcta de neumonía es una enfermedad inflamatoria aguda del aparato respiratorio bajo que produce un proceso inflamatorio en el parénquima pulmonar y debido a este proceso inflamatorio va a producir una condensación y estos van a producir radiológicamente infiltrados característicos que nosotros vamos a encontrar cuando solicitamos radiografías de tórax póstero anterior en los pacientes que lo necesiten. Con respecto a la patogenia, pues es muy importante recordar estos aspectos que son fundamentales y aquí los gérmenes llegan al tejido pulmonar de varias maneras. Ya vimos cómo funciona nuestro sistema inmunológico y que gracias a la protección de él es de que no todos los pacientes adquieren una neumonía, pero cuando cuando falla el sistema inmunológico, ya sea superior o inferior, entonces es cuando ya se va a producir el proceso inflamatorio y se va a producir de 4 maneras. La primera es por inhalación directa de partículas infecciosas. La segunda, por aspiración de secreciones a partir de la boca y la nasofaringe. La tercera, por depósitos en los vasos pulmonares a partir de una diseminación hematógena de un foco de otra localización. Y la cuarta, por penetración directa exógena
ya sea por una cirugía, un traumatismo o por la realización de la broncoscopía. Las dos primeras, que es la inhalación y por aspiración, son las más frecuentes y las más importantes en relación con la configuración y tamaño de las partículas. Y ya les había explicado el tamaño de las partículas, de las cuales ingresan a nuestra vía respiratoria y ya producen la inflamación. Con respecto a la distribución anatómica, la neumonía intersticial se produce, como su nombre mismo lo indica, porque afecta específicamente el intersticio pulmonar. Luego puede producirse una bronconeumonía, va a haber afección de las vías aéreas y un compromiso de los alveolos. Y en este caso, cuando nosotros hablamos de neumonía adquirida en la comunidad, específicamente el área anatómica que va a estar comprometida son los alveolos. Dentro de la clasificación de una neumonía, pues está la adquirida en la comunidad y la intrahospitalaria o llamada nosocomial. Con respecto a la epidemiología, aquí se mencionan algunos estudios poblacionales prospectivos que sitúan a la incidencia anual de la neumonía entre el 5 y el 11% en la población adulta. En los diferentes países, el número de ingresos por neumonía oscila entre 1.1 a 4 por 1000 pacientes y mundialmente de 2 a 4 casos por 1000 habitantes. Los niños y los ancianos son los de mayor riesgo, o sea, son los extremos de la vida. La neumonía es la causa líder de hospitalización en mayores de 65 años y en Estados Unidos es la quinta causa de mortalidad. Afecta a 5.6 millones de pacientes por año en Estados Unidos y la mortalidad oscila de 1 a 5% en pacientes ambulatorios, 5.7 al 14% en los pacientes hospitalizados y de un 30 a un 50% en ingresados en unidad de cuidados intensivos. Aquí hay una estadística que se presenta de México, que es el país vecino, y en México el reporte anual es de 200,000 a 400,000 casos. Es la octava causa de mortalidad general y la tercera causa de muerte en menores de 5 años. En Guatemala, los meses en que con mayor frecuencia se presenta la neumonía es en los meses de mayo y junio. Aquí hay una estadística del 2015, es un poco antigua, pero me gusta presentarla siempre porque en este año se presentaron 265 casos en menores de 1 a 10 años. Y en la actualidad, pues como ustedes bien lo saben, el número de neumonías se incrementó sobre todo por el coronavirus, que hubieron infinidad de casos de neumonía secundarias al COVID y que también había neumonías de origen bacteriano, pero debido a la pandemia es muy difícil diferenciar una neumonía clínicamente viral de una bacteriana y para ello se necesitan una serie de laboratorios para poder confirmar el diagnóstico y también es muy importante recordar la sintomatología de cada uno de los pacientes. Aproximadamente en un 30 a un 60% de los casos no se tiene un diagnóstico etiológico, pero el germen que con mayor frecuencia produce una neumonía es el Streptococcus pneumoniae en un 50 a un 60% de los casos. En segundo lugar, lo ocupa Haemophilus influenza y Mycoplasma pneumoniae de un 8 a 10%. El tercer lugar lo ocupa Clamidia pneumoniae, Legionella y virus sincitial respiratorio e influenza en un 5 y 10%. Y es muy importante que ahorita que estamos viendo los gérmenes que producen una neumonía, recordemos que no solo las bacterias son las causantes de una neumonía, sino que también vamos a encontrar virus
También vamos a encontrar infecciones de origen micóticas y por protozoarios. Entonces, no olvidemos esto porque es importante de recordar que cuando nosotros tenemos a un paciente al cual no le encontramos los signos y síntomas característicos, pues debemos de dejar de pensar que la neumonía sea secundaria a un Streptococcus pneumoniae y pues debemos de empezar a pensar en otros gérmenes que pueden estar comprometiendo al paciente antes de que la neumonía se vuelva grave. Entonces debemos de tener siempre en mente todos estos gérmenes y las causas de otros gérmenes que pueden producir la neumonía. Esto no se nos tiene que olvidar. Aquí tenemos una gráfica donde nos muestra la distribución de las posibles causas etiológicas de neumonía. Tenemos el microorganismo y tenemos perdón, cuál es el más común cuando se produce una neumonía adquirida en la comunidad intrahospitalaria y cuál es el germen que produce la neumonía cuando los pacientes están en la unidad de cuidados intensivos. Aquí, si observamos, en un 16% de pacientes que tuvieron una neumonía adquirida en la comunidad fue por Mycoplasma pneumoniae. En segundo lugar, virus. Y tercer lugar, con un 14% Streptococcus pneumoniae. Sin embargo, los pacientes que presentaron una neumonía intrahospitalaria, el porcentaje mayor fue producida por Streptococcus pneumoniae y en un porcentaje alto de pacientes que estuvieron en la unidad de cuidados intensivos, pues también el Streptococcus pneumoniae fue el agente responsable de la neumonía en estos pacientes. Cuando nosotros hablamos de neumonía, es muy importante recordar lo que les decía al inicio, que aquí debemos de tener siempre en mente el concepto de que es un proceso inflamatorio del tejido pulmonar y para que no se nos olvide qué es lo que está sucediendo con el pulmón. Y es importante que nosotros recordemos que cuando tenemos a un paciente con una neumonía, hay varias escalas que ustedes pueden encontrar en la medicina interna de Harrison, que se pueden utilizar para hacer diagnóstico de gravedad de una neumonía y que nosotros sepamos a dónde vamos a referir a este paciente, dependiendo del grado de gravedad que él presente. Hay varias escalas que nos indican el grado de gravedad y el pronóstico que va a tener este paciente y dentro de ellas, pues me imagino que la escala que ustedes conocen perfectamente bien es el CURB 65, que también se llama CBR. Está la escala de Fine, la escala de pronóstico también de SOFA. Entonces hay varias escalas que nos ayudan a determinar el grado de gravedad de una neumonía. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la escala de Fine, porque para mí esta es la escala más completa que nos da un puntaje adicional, nos va a orientar sobre el pronóstico que va a tener este paciente y también el grado de mortalidad de acuerdo a los factores de riesgo que nosotros encontremos en cada uno de estos pacientes. Entonces, vamos a hablar específicamente de la escala de Fine, porque el CURB 65, pues ustedes lo tienen en la medicina de Harrison, es una escala muy sencilla de aprender porque los parámetros que incluye son pocos y entonces es la que más se utiliza. Pero como les menciono, para mí la escala de Fine es la más completa y aquí Fine clasifica en varios grupos a los pacientes con neumonía de comunidad. Por ejemplo, Fine indica que el grupo 1 son aquellos pacientes con neumonía sin enfermedad subyacente y que no tienen ningún factor de riesgo asociado. Él indica que en este grupo de pacientes los gérmenes que van a comprometer al grupo 1 son Streptococcus pneumoniae, dentro de los atípicos Mycoplasma, Clamidia, Legionella, virus respiratorios y hemófilos influenza. El grupo 2, Fine indica que son pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad
y que tienen una enfermedad subyacente. Dentro de ellas, pues pacientes con problemas cardíacos, hipocosos y diabéticos. Ahora, ¿qué gérmenes van a comprometer a este grupo de pacientes? Pues son los mismos que el grupo 1, pero aquí se incluyen bacterias gram negativas y en este tipo de pacientes no se debe de olvidar que también debe de incluirse la pseudomona, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido 3 exacerbaciones repetidas de POC en un año. El grupo 3, FINE, indica que son pacientes con neumonía grave y dentro de este grupo de pacientes, los gérmenes que se van a encontrar son Streptococcus pneumoniae, Legionella, Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza y bacterias gram negativas. Ahora, estamos hablando que en el grupo 3 la neumonía es grave. Debemos de saber y conocer cuándo se considera una neumonía grave. Pues aquí se consideran 2 criterios menores y un criterio mayor para determinar que esta neumonía es grave. Dentro de los criterios mayores, los parámetros que se van a incluir es necesidad de ventilación mecánica, un incremento mayor de 50% en los infiltrados, estos vistos radiológicamente en las primeras 48 horas de ingreso hospitalario de los pacientes, que el paciente presente un choque séptico y que haya necesidad de utilizar vasopresores mayor de 4 horas posteriores a su estancia hospitalaria, que hayan hecho una insuficiencia renal aguda. Esto significa que el paciente va a tener un gasto urinario menor de 80 milímetros en 4 horas y que vamos a encontrar en este tipo de pacientes una creatinina sérica menor de 2 miligramos por decilitro en ausencia de una insuficiencia renal crónica. Dentro de los criterios menores, pues lo que vamos a encontrar es todo lo característico en un paciente con neumonía. Una frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, una hipoxemia menor de 60 milímetros de mercurio o una saturación de oxígeno menor de 90%, respirando al aire ambiente, y que tenga infiltrados bilaterales o que haya hecho ya infiltrados multilobares, sobre todo cuando ya encontramos múltiples lóbulos comprometidos, debemos de sospechar que este paciente no tenga una neumonía por Streptococcus pneumoniae, sino que esta neumonía es producida por un Staphylococcus aureus por la severidad de afección en el parénquima pulmonar. Se va a encontrar una presión arterial sistólica menor de 90 y una diastólica menor de 60 milímetros de mercurio. Entonces, si tenemos ya nuestro diagnóstico establecido teniendo 2 criterios menores y un criterio menor, pues este paciente ya le diagnosticamos una neumonía y dependiendo si él tiene factores de riesgo o tiene comorbilidades, pues decidimos tratarlo ambulatoriamente en una sala de medicina general o lo referimos directamente a la unidad de cuidados intensivos, de acuerdo a todos los hallazgos que nosotros encontremos en cada uno de los pacientes. El grupo 4, FINE, indica que es aquel tipo de paciente que tiene situaciones especiales. Por ejemplo, pacientes fumadores, que en este tipo de pacientes el germen que se debe de considerar que está comprometiéndolo es Haemophilus influenza por la característica que tiene el paciente y ustedes me van a indicar, de acuerdo a lo que yo les expliqué, con respecto al sistema inmunológico de defensa de nuestro organismo, ¿qué estaría pasando con ese sistema inmunológico del sistema respiratorio inferior paciente fumador? ¿Qué creen ustedes que está sucediendo? ¿Alguien tiene la idea de qué puede pasar? ¿Por qué en pacientes fumadores tienen mayor chance de hacer una neumonía? Por el daño que causa.
Perdón, no le escuché. Por el aumento de por el fumar. ¿Qué sucede con el sistema inmunológico? ¿Qué, ¿Se qué va disminuye? a afectar el tabaco? ¿Qué daño va a producir a nivel del sistema inmunológico inferior? Con todo lo que hablamos al inicio de la clase. ¿No va a debilitar, doctora? ¿Cómo? ¿No va a debilitar, perdón? ¿Qué sucede? Lo que yo quiero saber es qué va a pasar. ¿Por qué en los pacientes fumadores van a tener mayor riesgo de adquirir una neumonía? ¿Y por qué el hemófilos influenza precisamente es el germen que los va a comprometer? Obviamente, no solo este, Streptococcus pneumoniae también, pero tienen mayor riesgo de hacer neumonía por hemófilos influenza. Entonces, yo quiero que ustedes me indiquen por qué creen que sucede esto. Por el deterioro del mecanismo mecánico de protección o las barreras de protección del organismo. Sí, pero ¿qué barreras? ¿Qué va a afectar? Los cilios, las mucosas, y va a causar una mayor inflamación en lo que son los pulmones y las vías respiratorias. Tienen la idea, pero no es así. Entonces, me van, ¿sí? Bueno, tienen la idea, pero fíjese que no se escucha lo que está diciendo. Se interrumpió. Bueno, pero 2 o 3 personas respondieron, entonces me van a investigar qué sucede con los pacientes fumadores, por qué tienen mayor riesgo de adquirir una neumonía y por qué el hemófilos influenza es el germen que los va a comprometer con mayor frecuencia. Bueno, luego los ancianos, esto ya lo habíamos visto al inicio de la clase, que los extremos de la vida son los que van a tener mayor riesgo de adquirir una neumonía. Y en los pacientes ancianos, los gérmenes que van a comprometerlos con mayor frecuencia es el Streptococcus pneumoniae, que es el primero, hemófilos influenza, bacilos gram negativos, virus y estafilococo aureus, perdón, que van a comprometer la salmonela, que los va a comprometer con mayor frecuencia es Klebsiella y anaerobios. Y también quiero preguntarles, ¿por qué creen que los adquieren con mayor frecuencia una neumonía? ¿Qué sucede? ¿Será que es porque el sistema inmunológico? ¿Será que es porque van a estar desnutridos? ¿Será que es porque ellos van a tener una mala higiene? ¿O por qué creen ustedes que ellos tienen mayor riesgo? Bueno, esto también les va a quedar como tarea de investigación. Me van a investigar qué sucede con los pacientes alcohólicos, porque ellos adquieren con mayor frecuencia una neumonía, qué pasa con el sistema inmunológico y por qué precisamente Klebsiella y anaerobios son los que los van a comprometer. Y en pacientes con broncoaspiración, pues los gérmenes que los van a comprometer son los anaerobios. Y pacientes con HIV, pues los gérmenes que los comprometen son Mycobacterium tuberculosis, Hemófilos influenza, Pneumocystis jirovesi, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum y Coccidioides imitis. Ahora, dentro de los factores que predisponen a un paciente para que adquiera una neumonía comunitaria, pues ya vimos algunos que son los pacientes alcohólicos, los desnutridos, que por el mismo sistema deficiente que tienen los pacientes, no tienen un adecuado sistema inmunológico y por eso es de que ellos adquieren con mayor facilidad una neumonía. Los pacientes diabéticos de igual manera,
También los pacientes que cursan con neoplasias se vuelven mucho más susceptibles de adquirir neumonías y ustedes me van a investigar por qué. También los pacientes que tienen tratamiento con esteroides, por ejemplo, dentro de ellos se pueden incluir los pacientes que tienen lupus eritematoso, los que han sido esplenectomizados, ellos que consumen tratamientos de esteroides constantemente, pues ellos tienen un mayor riesgo de hacer una neumonía adquirida en la comunidad. Y ustedes me van a investigar por qué, qué sucede, qué produce el esteroides en ellos para que adquieran una neumonía. Y obviamente, pues la edad avanzada. ¿Qué sucede con el sistema inmunológico de los pacientes con edad avanzada que se vuelven más susceptibles de adquirir una neumonía? Esto me lo van a investigar. También tenemos pacientes con insuficiencia renal crónica, pacientes convulsionadores, los pacientes que tienen problemas neurológicos, dentarios, enfermedades pulmonares como EPOC, tabaquismo, nuevamente mencionamos diabetes mellitus, edema agudo de pulmón, infecciones virales y SIDA. ¿Por qué en este listado de pacientes que yo tengo acá es que se vuelven más susceptibles para adquirir una neumonía? Porque esto es importante que nosotros lo sepamos y lo conozcamos para saber y de esta manera, pues, darle el mejor tratamiento a nuestros pacientes. Porque si tenemos a un paciente con una neumonía, no podemos darle el mismo tratamiento a un alcohólico que a un desnutrido, que a un hipocoso o que a un paciente con SIDA. Los tratamientos van variando dependiendo de las comorbilidades que vayan teniendo. Entonces, por eso es muy importante que nosotros conozcamos todo esto. Ahora, cuando se hace un diagnóstico de una neumonía, pues los signos de presentación clínicas que son típicos son muy importantes de conocer. Y en una neumonía adquirida en la comunidad, lo característico, lo típico de los signos y síntomas que vamos a encontrar son tos, fiebre, expectoración mucopurulenta, dolor torácico de tipo pleurítico, disnea, hipoxia y astenia. ¿Alguien me puede explicar astenia? ¿O me puede explicar qué es hiporexia? Bueno, si no, no se Doctora, preocupen. Lo vamos. la astenia es la debilidad o fatiga general y la hiporexia es cuando la persona va perdiendo poco a poco las ganas de comer, es decir, lo que es el apetito. Muy bien. ¿Usted lo recordaba o lo buscó ahorita en el internet? No lo recordaba, doctora. Bueno, el resto me van a investigar qué es hiporexia y astenia. Aquí tenemos el cuadro típico. Este es el cuadro característico de presentación cuando nosotros vamos a encontrar a un paciente con neumonía o que él consulte, ya sea a la emergencia o a nuestro consultorio. Esto es básico que ustedes lo recuerden para que puedan interrogar al paciente. El cuadro de la neumonía clásico se da en la neumocócica, no lo olviden. El cuadro clásico es en la neumocócica. La historia es que el paciente ha tenido una infección de vías respiratorias altas previa de tipo catarro común o infección vírica respiratoria aguda. Después de presentar este cuadro, el paciente va a continuar con escalofrío intenso, súbito, seguido de fiebre alta, tos y dolor en el pecho en progresión de 12 a 24 horas. El escalofrío puede ser único o intermitente. Mucho ojo con esto, porque ahora por el COVID, la nueva cepa o la última cepa que es la que está ocasionando ahorita la infección, produce esto, escalofrío intenso y súbito. Entonces, hay que hacer un buen interrogatorio para saber cuándo es una neumonía por COVID o una de origen bacteriano. El escalofrío puede ser único o intermitente. La fiebre es elevada y continua, de 39 o 41 grados centígrados, con malestar, debilidad, mialgia y postración. Puede
haber vómitos, ansiedad y delirio. Recordar, pueden haber vómitos, diarrea en pacientes con neumonía por coronavirus, pero no ansiedad y delirio. Esto lo presenta una neumonía severa producida por una bacteria. La tos es seca y dolorosa al principio. Y aquí hacer la diferencia de la tos en un paciente con neumonía por COVID y en un paciente por una neumonía bacteriana. El paciente con COVID va a tener tos seca no productiva. El paciente con una neumonía bacteriana va a tener tos que al inicio va a ser seca y posteriormente se va a ser productiva y no va a ser dolorosa en el paciente con COVID, sí va a ser dolorosa en el paciente con una neumonía por bacterias. Luego se acompaña de expectoración hemoptoica completa o con estrías de sangre o herrumbrosa. Otras veces es solo mucopurulenta. Aquí la secreción puede ser verdosa o puede ser amarillenta. El dolor torácico es muy frecuente, intenso y aumenta con la respiración profunda o la tos. ¿Por qué creen ustedes que el paciente con neumonía va a tener un dolor torácico intenso? Porque con respecto a todo esto, hay muchas cosas que debemos de preguntarnos y debemos de explicarnos y respondernos esas dudas que nosotros tenemos. Entonces, ¿por qué creen ustedes que va a haber dolor torácico? Por la afección de la pleura. Por afección de la pleura. ¿Por qué va a haber afección de la pleura? Bueno, ustedes me van a investigar por qué hay dolor torácico, por qué es intenso y por qué este dolor va aumentando con la respiración profunda o cuando el paciente tose. ¿Qué está sucediendo? Y por eso es de que está produciendo el dolor. Esto nos lo tenemos que explicar nosotros y lo tenemos que comprender para que cuando el paciente nos pregunte, doctor, ¿pero por qué me duele el pecho? El médico le explique qué está sucediendo y él pueda comprenderlo. La afectación de la pleura diafragmática produce dolor en la parte alta del abdomen o en el hombro. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que va a haber afección de la pleura diafragmática y que precisamente va a producir dolor en la parte alta del abdomen y en el hombro? ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Qué está pasando? Que por eso está produciendo un dolor referido hacia abdomen y hombro. ¿Cómo lo podrían ustedes analizar? Bueno, lo vamos a investigar. Lo que no sabemos, pues tenemos que investigarlo para que podamos comprender el tema. Ahora vamos a platicar acerca de la exploración física. Cuando nosotros evaluamos a un paciente con neumonía, a la exploración física lo que vamos a encontrar primero es una piel caliente y sudorosa. En aquellos pacientes que tienen una neumonía grave o que su sistema inmunológico es muy deficiente, podemos encontrar herpes labial. Se va a encontrar un pulso rápido y una presión diferencial amplia. Si no comprenden qué significa presión diferencial amplia, lo investigan, por favor. Va a haber dificultad respiratoria con taquipnea, disnea y uso de los músculos accesorios. En aquellos pacientes que tienen una neumonía grave, vamos a encontrar cianosis central leve con hipoxemia, y en pacientes que tienen neumonía grave, vamos a encontrar choque. En este tipo de pacientes es necesario ingresarlos inmediatamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué vamos a encontrar a la inspección? Pues
disminución de la movilidad torácica del lado que esté comprometido. Por ejemplo, si a la hora de que yo estoy evaluando a mi paciente, le digo que la manera más correcta para evaluar el tórax es que agarre una almohada, la abrace, deje descubierto su tórax y yo observo y veo que hay disminución de la movilidad de la base pulmonar derecha. ¿Por qué creen ustedes que va a haber disminución de la movilidad de la base? Y el resto, vamos a ver que tiene una buena expansión a la hora de que nosotros le solicitamos al paciente que tenga una inspiración profunda y que luego, pues, le decimos que inhale y exhale. ¿Por qué creen ustedes que vamos a encontrar disminución de la movilidad del lado afectado? ¿Alguien que me pueda explicar? ¿Por el derrame pleural, doctora? Es que estamos hablando de los signos y síntomas característicos de un paciente con neumonía no complicada. Si usted tiene un paciente con derrame pleural, obviamente ese paciente ya está complicado. Pero estamos hablando de un paciente que podemos tratarlo perfectamente ambulatoriamente o en sala general. Entonces es un paciente que no tiene una neumonía grave. Lo tenemos en sala general. Por ponerles un ejemplo, es un paciente que consultó a la clínica San Antonio o que consultó a un centro de salud donde ustedes su práctica y que ustedes ya saben todo el proceso, que la anamnesis es lo más importante para llegar a un diagnóstico. Hicieron una perfecta anamnesis y ahorita están terminando con su examen físico. Y cuando ustedes, porque tienen un orden lógico de evaluar, inspección, palpación, percusión y auscultación. Y lo primero que están realizando es la inspección. Y en la inspección fue lo primero que encontraron. Disminución de la movilidad de la caja torácica del lado que está comprometido. ¿Por qué? Porque todo tiene una explicación. Por ejemplo, si un paciente tiene dolor en el hipocondrio derecho, ustedes van a encontrar la explicación de por qué el dolor precisamente está en el hipocondrio derecho. ¿Qué está pasando? Entonces, eso es lo que yo quiero que entiendan, porque no se trata solo de venir y dar la clase, sino que ustedes comprendan en sí el tema. La disminución de la movilidad podría deberse al dolor. No. Doctora, buena tarde. Sí, buena tarde. La disminución de la movilidad torácica podría deberse a que la neumonía provocaba una infección aguda, entonces regularmente hay broncoconstricción en las vías respiratorias, entonces no hay mucha expansión pulmonar. No. Bueno, gracias. Muy bien. ¿Quién más? Yo se los expliqué al principio de la clase. Si me captaron, me van a responder. Pero si no están poniendo atención a lo que yo dije al principio de la clase, no me van a responder. ¿Por qué? ¿Quién puede darme la explicación lógica de por qué hay disminución de la movilidad torácica del lado que está en este ejemplo yo les puse la base pulmonar derecha. Descubrí a mi paciente, le pido que respire y veo que la base pulmonar derecha no se mueve como el resto del parénquima. ¿Por qué? Doctora, puede ser por la presencia de exudado o trasudado que se encuentra en los alvéolos, ya que son los responsables del intercambio gaseoso y se supone que ahí no debería de haber ninguna sustancia. Más que ¿Lo buscó únicamente ahorita en el internet?
No, doctora. ¿Cómo llegó a esa conclusión? Porque ya con nosotros la doctora es una cubana y estamos llevando un par de casos que ella nos explica ya. Ajá, Ujú. Pero eso es lo que más o menos había entendido. Y por lo mismo que usted había dicho al principio de su clase. Si el perfecto. intercambio gaseoso se da en lo que son los alvéolos y entonces se da lo que es el movimiento respiratorio en la inspiración, hay elevación de lo que son las bases pulmonares, ¿no? Ajá. Entonces, si hay presencia del líquido o, por ejemplo, trasudado o exudado en los alvéolos, estos no se van a mover para nada. Eso es lo que yo pienso. No sé si sería correcto o no. Es perfecto. Yo les dije al inicio de la clase que en una neumonía adquirida en la comunidad lo que va a estar comprometido son los alvéolos, porque les expliqué que va a haber compromiso del intersticio y del alvéolo. En una neumonía atípica, el intersticio es el que va a estar comprometido y en una neumonía típica, como la adquirida en la comunidad, el alvéolo es el que está comprometido. Y en los alvéolos es donde se produce el intercambio gaseoso. Entonces, ¿qué es lo que hay en condiciones normales en el alvéolo? Gas. Pero cuando ya hay un proceso inflamatorio a nivel de las vías aéreas, en este caso las vías aéreas pequeñas como el alvéolo, entonces ese gas va a estar sustituido por líquido, como ya lo mencionó el compañero, por exudado. Y entonces, ¿qué va a pasar? El gas no pesa, el líquido pesa. Entonces, si va a haber sustitución de ese gas por líquido, ¿qué va a pasar? Va a haber disminución de la movilidad del lado comprometido porque ahí está el área de consolidación que está produciendo la neumonía. Y esa es la explicación de por qué la base pulmonar derecha del ejemplo de este paciente no se mueve como el resto porque ahí no hay gas, ahí hay líquido. ¿Ya? ¿Comprendieron? A la palpación se van a encontrar vibraciones vocales aumentadas. ¿Por qué? ¿Por qué van a haber vibraciones vocales aumentadas a la palpación? En un paciente con neumonía tenemos que hacer un examen físico completo que va a incluir la exploración física, la inspección, la palpación, que es muy importante. ¿Por qué hay vibraciones vocales aumentadas? ¿Quién puede explicarlo? Bueno, se van a investigar por qué en un paciente con neumonía vamos a encontrar vibraciones vocales aumentadas. Y a la percusión, ¿qué vamos a encontrar? Matidez y a veces dolor sobre la zona afectada. ¿Por qué vamos a encontrar matidez a la percusión? ¿Alguien que quiera opinar? Sí, doctora, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Por qué hay Tomando, matidez? pues como tomando lo que dijimos anteriormente de la movilidad, que en el alvéolo ya no va a haber gas, sino que líquido. Entonces, a la hora de percutir sobre el área que hay el líquido, vamos a escuchar matidez. Muy bien. ¿Y por qué a la palpación van a haber vibraciones vocales aumentadas? Doctora, ¿Sí? porque a través de los líquidos el sonido pasa más rápido, ¿podría ser? No sé. A ver, va a haber una mejor transmisión del sonido. Sí, Entonces es secundaria el área de consolidación, que va a haber una mejor transmisión del sonido y por lo tanto, a la hora de que nosotros palpemos y qué le tenemos que indicar a nuestro paciente que haga o diga para que escuchemos las vibraciones vocales aumentadas. Si se recuerdan de su semiología de tercer año. palabras con R.
¿Cómo? ¿Sí? Palabras con R, como 33 o ferrocarril. Exacto. Muy bien. Y en la auscultación, vamos a encontrar disminución o abolición del murmullo vesicular. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a encontrar disminución o abolición del murmullo vesicular? ¿Por qué creen ustedes que va a suceder esto? Porque al estar ocupados los alvéolos por líquido, ya no va a entrar aire, entonces no va a haber murmullo vesicular. Muy bien, así es. ¿Por qué vamos a encontrar un soplo bronquialo tubárico? Esto es específicamente de la auscultación. ¿Por qué vamos a encontrar soplo bronquialo tubárico? ¿Por qué vamos a encontrar estertores crepitantes? ¿Por qué vamos a encontrar broncofonía o pectoriloquia áfona y roce pleural? Bueno, me lo van a investigar. Me van a investigar por qué en un paciente con neumonía a la auscultación vamos a tener estos hallazgos. Y dentro de otros, ¿sí? Sí, dígame. Bueno, lo van a investigar. Dentro de otros hallazgos que podemos encontrar en pacientes con neumonía, sobre todo en aquellos pacientes con neumonía grave o neumonía moderada, podemos encontrar ictericia en pacientes con neumonía grave. En pacientes con neumonía moderada podemos encontrar distensión abdominal, paresia gástrica o intestinal. Y ustedes me van a investigar por qué van a encontrar ictericia, por qué va a haber distensión abdominal en un paciente con neumonía, paresia gástrica o intestinal. Esto ustedes me lo van a investigar y me van a enviar la investigación. No sé si ya hicieron los grupos para que me la envíen a Moodle y también les voy a enviar un caso clínico. Ya dijimos que vamos a encontrar a la auscultación estertores crepitantes y o sibilancias, el síndrome de condensación, pues esto como su nombre lo indica, porque hay líquido, hay exudado a nivel de los alvéolos que va a producir un área de consolidación. Cuando el paciente se complica y tiene una neumonía grave, pues ya van a haber complicaciones como un derrame pleural o van a haber atelectasias, choque en casos graves y dentro de las manifestaciones extrapulmonares que se pueden encontrar en pacientes con neumonía grave es que pueden llegar a ser una artritis o una pericarditis. El diagnóstico es eminentemente clínico, pero el gol estándar de oro para hacer diagnóstico de una neumonía y confirmar ya sea el infiltrado intersticial cuando es una neumonía típica o el área de consolidación o infiltrado alveolar en una neumonía adquirida en la comunidad es la radiografía de tórax póstero anterior. Es importante mencionarles también que si recordamos, el pulmón es una estructura tridimensional y por lo tanto necesitamos complementar el estudio con una proyección lateral, porque si el pulmón es una estructura tridimensional y solo solicitamos una radiografía de tórax póstero anterior, solo lo estamos viendo desde un ángulo, pero no lo podemos ver del otro ángulo. Y nosotros necesitamos saber con exactitud si es solo un lóbulo, si son 2, 3 segmentos comprometidos y necesitamos saber con exactitud cuáles son los segmentos comprometidos para darle el tratamiento adecuado y oportuno al paciente, aparte del tratamiento médico que este tipo de pacientes también necesitan fisioterapia y el consumo de suficientes líquidos. Luego de que ya confirmamos nuestro diagnóstico, a través de nuestra historia clínica y un adecuado examen físico,
y tenemos la radiografía, pues hay que mandarle a hacer una hematología. La hematología se debe de mandar a realizar previo a darle tratamiento con antibióticos y la química sanguínea se recomienda de igual manera antes de la utilización del uso de antibióticos y esta básicamente la vamos a solicitar en aquellos pacientes que nosotros veamos que ya tienen una neumonía moderada. El gram de expectoración y el cultivo de expectoración y el hemocultivo, esto pues queda a criterio del médico si él considera necesario mandarlo a hacer o no para identificar el germen que está produciendo la neumonía. Y en aquellos pacientes que cursan con una neumonía grave, mandatorio hacerles una gasometría arterial por sospecha de complicaciones electrolíticas y sobre todo que este paciente conduzca a una insuficiencia renal aguda o crónica si nosotros no sospechamos en que el paciente esté cursando con una neumonía de moderada a severa. Con respecto a los resultados del laboratorio, es muy importante que recordemos estos datos. La leucocitosis con neutrofilia de 15.000 a 16.000 es lo que vamos a encontrar en un paciente con neumonía. Va a haber aumento de la velocidad de sedimentación y una PCR reactante en fase aguda. El examen de expectoración teñido con gram. Los criterios citológicos de aceptabilidad son que tenga más de 25 neutrófilos y menos de 10 células escamosas pavimentosas por campo en aumento de 10. Esto debemos de recordarlo que no se aplica a Legionella y Mycobacterium. Y ustedes me van a investigar por qué estos criterios citológicos no pueden ser utilizados en Legionella y Mycobacterium. Y cuando solicitamos un cultivo, pues se realiza en técnica estándar y con esto lo que nosotros estamos esperando es obtener que nos mencionen cuál es el germen causante de la neumonía. Pero en algunos casos se identifica y en otros no. Como estamos hablando de métodos de ayuda diagnósticos, aquí tenemos una radiografía de tórax posterior-anterior donde tenemos un hallazgo característico de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad y observamos aquí en la base pulmonar derecha un área de consolidación, pero no es el lóbulo inferior el que está comprometido. Si ustedes observan en el lado izquierdo se ve perfectamente el borde cardíaco izquierdo, pero no así el borde cardíaco derecho. Está obliterado. Entonces, la neumonía de este paciente está localizada a nivel del segmento medial del lóbulo medio, que este es el único que está en íntimo contacto con el borde cardíaco derecho. Por lo tanto, este es el signo de la silueta porque mismas densidades obliteran estructuras adyacentes. Esta es otra radiografía posterior anterior de un paciente con neumonía adquirida en la comunidad, donde podemos observar que hay un área de consolidación, que es esta imagen radiopaca que observamos en el lóbulo superior del lado derecho. Esta es otra radiografía de un paciente con neumonía, donde observamos que hay también un área radiopaca en la base pulmonar derecha, que está ocasionando una neumonía en la base pulmonar del lado derecho de este paciente. Si ustedes observan, aquí vemos que hay afección solo de un lóbulo. Y aquí tenemos la radiografía posterior anterior y la radiografía lateral para confirmar cuál es el segmento que está comprometido. Y aquí vemos un área de consolidación que está comprometiendo el lóbulo superior derecho y cuando nosotros complementamos este estudio con la proyección lateral derecha, observamos que la neumonía está comprometiendo el segmento posterior. Tenemos aquí otro paciente con una neumonía y aquí estamos observando broncograma de aire. Entonces, este paciente tiene una neumonía porque está ahí un infiltrado alveolar que está comprometiendo el lóbulo superior del lado derecho. Esta es una neumonía atípica porque aquí estamos observando no solo un lóbulo ni solo un segmento comprometido. Estamos observando que hay compromiso
de todo el lóbulo superior e inferior del lado derecho, pero aquí no vemos broncograma de aire. Vemos un área confluente mal definida, sus bordes son irregulares, y esto es secundario a un infiltrado intersticial que compromete el lóbulo superior, lóbulo inferior del lado derecho, pero también hay compromiso del lóbulo inferior del lado izquierdo. Esta es una neumonía atípica que está comprometiendo específicamente el intersticio pulmonar. Aquí estamos observando otra radiografía donde vemos que hay un área de consolidación aquí a nivel de la base pulmonar, pero si ustedes observan el borde cardíaco se delimita, izquierdo se delimita perfectamente, no así el derecho, entonces por lo tanto también aquí hay un área de consolidación que está comprometiendo el lóbulo medio y su segmento medial. Aquí tenemos otra radiografía donde observamos un área radiopaca que compromete el lóbulo superior derecho secundario a una neumonía redonda. Y aquí estamos observando una neumonía característica porque vemos un área de consolidación que compromete el lóbulo superior derecho, pero también hay un infiltrado intersticial en la base pulmonar del lado derecho. Es una neumonía mixta. Puede ser una neumonía viral y bacteriana también. Ahora, con respecto a la clasificación de la escala de Fine, de acuerdo a la gravedad de los pacientes, yo les mencionaba que es una escala pronóstica también, porque nos indica el grado de mortalidad que el paciente va a tener cuando encontramos comorbilidades y dependiendo de cuántas comorbilidades encontremos en cada uno de ellos y a cada comorbilidad se le asigna un puntaje, entonces nos va a determinar el grado de mortalidad que va a tener este paciente. Lo único que no nos da la escala de Fine es el pronóstico que va a tener este paciente, pero solo con que tengamos el puntaje de mortalidad que este paciente puede tener, ya es suficiente para que nosotros podamos tomar una conducta apropiada para que este paciente no pueda tener complicaciones posteriores que puedan conducirlo a la muerte. Aquí tenemos las características clínicas del paciente, de las comorbilidades que él va a tener, y aquí en el lado derecho tenemos el puntaje asignado de acuerdo a las características de comorbilidad que encontremos en el paciente, que las vamos a localizar en el lado izquierdo. Entonces, Fine menciona que un paciente con neumonía que tiene cáncer, excepto cáncer de piel, se le va a asignar un puntaje de 30. Vamos a agregarle más 30 a este paciente. Si detectamos un problema hepático, va a tener un puntaje de 20. Si tiene insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular o insuficiencia renal, se le agregará un puntaje de 10. Si tiene un estado mental alterado, una frecuencia respiratoria mayor de 30, presión sistólica menor de 90, pues se le asignará un puntaje de más 20. Si encontramos una temperatura menor de 35 o mayor de 40 grados centígrados, se le asignarán 15 puntos. Y si tenemos una frecuencia cardíaca mayor de 125, también se le asignan más 10 puntos. Aquí es muy importante mencionarles que cuando encontramos a un paciente con una temperatura menor de 35 grados, van a ser aquellos pacientes que están desnutridos y en pacientes ancianos y en niños. Cuando ellos tienen un grado de desnutrición severa, no vamos a encontrar fiebre, sino vamos a encontrar hipotermia. Pero por el hecho de que encontremos hipotermia, eso no descarta la posibilidad de una neumonía, porque es muy importante conocer las condiciones del paciente para poder diagnosticar correctamente la neumonía y no cometer un error diagnóstico y decir, bueno, este paciente no tiene fiebre, dejémoslo ir. No, debemos de controlar el peso para la talla, sacar el índice de masa corporal, ver si está en sobrepeso, si tiene un peso normal o está en sobrepeso, y dependiendo de ello, entonces ya lo podemos clasificar. Si está en bajo peso, pues ya entonces nosotros decimos este paciente está desnutrido, y aquí está la explicación de por qué el paciente está hipotérmico.
Luego tenemos un pH arterial menor de 7.35, donde se le asignan 30 puntos, un nitrógeno de urea mayor a 30 miligramos por decilitro, un sodio menor de 130 mil equivalentes por litro, se le asignan 20 puntos, glucosa mayor de 250 milímetros por decilitro, un hematocrito menor de 30%, una presión de oxígeno menor de 60 o una saturación de oxígeno menor de 90%, se le asignan 10 puntos. Igual, si encontramos derrame pleural, ya sea unilateral o bilateral, se le asignan 10 puntos. Y aquí, en base a todas las comorbilidades que vimos aquí anteriormente y a los puntajes que les asignó Fine, entonces ya podemos obtener esta tablita. Y él menciona que la gravedad de la neumonía, de acuerdo al puntaje de todo lo que vimos anteriormente, él clasifica a los pacientes en grado 1, aquellos que tienen menor de 50 años y más puntos, la mortalidad es bajísima, es de 0.1%. Entonces, estos pacientes perfectamente pueden ser tratados ambulatoriamente. O sea, los podemos ver en nuestro consultorio, hacerles el diagnóstico y dejarles el tratamiento correcto. Y si nosotros acertamos con el tratamiento y pensamos que el germen que estaba comprometiendo fue Streptococcus pneumoniae y para ello dejamos el tratamiento, este paciente tiene que mejorar en el transcurso de 24 a 78 horas. Él menciona que la clase 2 son aquellos pacientes que tienen un puntaje entre 51 y 70 puntos y la mortalidad aún sigue siendo baja, de 0.6%. Este tipo de pacientes también pueden ser tratados ambulatoriamente sin ningún problema. El grupo 3 son los que tienen de 71 a 90 puntos. La mortalidad aún sigue siendo baja, de 0.9 a 2.8%. De igual manera, este tipo de pacientes pueden ser tratados ambulatoriamente, pero también se deja a criterio médico, porque si él a la hora de evaluar observa que tiene algunas características que no lo convencen, entonces es mejor ingresarlo a una sala general para darle un tratamiento adecuado y oportuno. Pero si no tiene ninguna característica de alarma, puede ser tratado ambulatoriamente. Y los pacientes que están en el grupo 4 son los que van a tener un incremento más elevado del puntaje y va a ser de 91 a 130 puntos. Y si ustedes observan, aquí se incrementó la mortalidad de 8.2 a 9.3%. Este tipo de pacientes tiene que ser tratado intrahospitalariamente y con medicamentos por vía endovenosa, oxígeno y soluciones para poder hidratar adecuadamente a este paciente. Y el grupo 5 son aquellos que tienen más de 130 puntos, que se incrementa la mortalidad de 27 a 29.2%. Este tipo de pacientes deben de ser ingresados a la unidad de cuidados intensivos para ser tratados adecuadamente. Y aquí está, pues, lo que ya les había mencionado con respecto a la tablita, que las clases 1, 2 y 3, el manejo es ambulatorio, las clases 4 y 5, intrahospitalarios. Sin embargo, esto solo se debe de tomar como una referencia, pero debe de aplicarse el criterio médico e individualizar a cada paciente, en especial para saber cuál va a ser el tratamiento adecuado y oportuno que va a tener al lugar donde nosotros lo refiramos. Con respecto a las consideraciones generales de tratamiento que se va a tener en los pacientes con una neumonía adquirida en la comunidad, es importante mencionarles, y esto me imagino que ustedes lo deben de recordar perfectamente porque esto se aprende en farmacología de tercer año, es que las penicilinas inicialmente fueron el tratamiento de elección para este tipo de pacientes y funcionaban perfectamente bien. En la actualidad ya no funcionan debido a la automedicación que por muchos años ocurrió. Entonces, por eso es de que ya no son activas en nuestra actualidad y por eso es de que ya han hecho resistencia a un montón de gérmenes y sobre todo con gérmenes gram negativos. Las cefalosporinas, si ustedes recuerdan su farmacología, que los tratamientos siempre van a ser de primera, segunda y tercera elección. Para el tratamiento de una neumonía, los tratamientos de primera elección eran las penicilinas
Segunda elección, pues están las cefalosporinas. Tercera elección eran los macrólidos. Y como última elección estaban las fluoroquinolonas. En la actualidad sigue siendo exactamente lo mismo, solo que las penicilinas ya no funcionan por lo que les expliqué. De igual manera, desafortunadamente, las cefalosporinas de primera y segunda generación ya no funcionan debido al abuso de la automedicación, pero sí se pueden utilizar cefalosporinas de tercera generación. Y esto ha demostrado que al utilizar cefalosporinas de tercera generación han sido el estándar terapéutico, pero no siempre funcionan. Por ejemplo, en nuestro medio funcionan con un tipo de pacientes, pero por ejemplo, en México las cefalosporinas de tercera generación ya no funcionan debido a la automedicación. De igual manera, los macrólidos tenemos de primera, segunda y tercera generación, y los de nueva generación son los que funcionan perfectamente. Y dentro de ellos, los que se utilizan con mayor frecuencia es la acitromicina, que aquí en nuestro medio funciona perfectamente, pero en México hay una gran resistencia ya a los macrólidos de todas las generaciones, entonces ya no es funcional. Y con respecto a las quinolonas, estas han ganado terreno como terapias iniciales, pero es muy importante recordar también que debido a la automedicación, las quinolonas de primera generación ya no funcionan como deberían de funcionar. Por ejemplo, la ciprofloxacina es una de las que ya no se utiliza con tanta frecuencia porque ya hay resistencia también, y la que se está utilizando con mayor frecuencia es la levofloxacina. Se recomienda que la duración del tratamiento sea de 7 a 10 días para neumococo y hasta 14 días para los gérmenes atípicos. Y si recordamos, dentro de los gérmenes atípicos está el Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae, y en ellos es recomendable utilizar un tratamiento de 10 a 14 días. También el tratamiento para Legionella pneumófila está recomendado utilizarlo por un tratamiento prolongado de 14 a 21 días para que funcione adecuadamente y no tenga complicaciones posteriores el paciente. De igual manera sucede con la neumonía más una bacteriemia, que es recomendable dejar un tratamiento de 14 a 21 días para que este paciente no tenga complicaciones o recaídas posteriores. Aquí Fine menciona que el grupo número 1 de pacientes, que son aquellos que no tienen comorbilidad y no tienen ninguna enfermedad subyacente ni factores de riesgo, y para hacer un pequeño recordatorio, los gérmenes que los comprometen son Streptococcus pneumoniae, atípicos, están clamidia, Mycoplasma, Legionella, virus respiratorios y hemófilos influenza. Pues el tratamiento recomendable para este tipo de pacientes es acitromicina o claritromicina, pero en aquellos pacientes que sean alérgicos a la acitromicina o claritromicina, pues es recomendable dejarles tratamiento con doxiciclina. Pero también tenemos otra alternativa de tratamiento para este tipo de pacientes, y es dejarles amoxicilina más ácido clavulánico, que funciona perfectamente bien, y el tratamiento recomendable con este tratamiento es de 7 a 10 días. En este tipo de pacientes el manejo es ambulatorio, y además de los antibióticos que se mencionaron anteriormente, se pueden utilizar cefalosporinas orales más macrólidos, amoxicilina más ácido clavulánico, más un macrólido, hacer una asociación de medicamentos o dejar un medicamento puro, o dejarle fluoroquinolona, por ejemplo, cuando estamos pensando en neumococos. También se puede utilizar el tratamiento de gatifloxacina, moxifloxacina y levofloxacina. Y en aquellos pacientes que nosotros pensemos que debemos de tratarlos intrahospitalariamente, el tratamiento recomendable es cefalosporinas por vía endovenosa, como la cefotaxima, ceftriaxona más una fluoroquinolona. Y dentro de las fluoroquinolonas que podemos utilizar está la gatifloxacina o moxifloxacina. En el grupo 3 son aquellos pacientes con neumonía grave. En ellos el germen que los compromete, pues si recordamos, es Streptococcus pneumoniae, Legionella, Staphylococcus aureus, hemófilos influenza y bacterias gram negativas.
En este tipo de pacientes es recomendable dejarles tratamiento con cefotaxima o ceftriaxona más acitromicina o una fluoroquinolona antineumococo. Y dentro de ellos, pues ya vimos que podemos utilizar gatifloxacina o moxifloxacina. En el grupo 4 son los pacientes que tienen una neumonía en situaciones especiales y ante la posibilidad de pseudomonas, pues las alternativas terapéuticas están cefepima, ceftazidima, imipenem, meropenem o piperacilina. También se puede utilizar tazobactam más ciprofloxacina o un aminoglucósido. Y ante la sospecha de una aspiración, el tratamiento recomendable en este tipo de pacientes que broncoaspiraron es clindamicina más amoxicilina y ácido clavulánico más gatifloxacina o moxifloxacina. Y aquí está pues el CURP 65, que este es el que ustedes ya conocen perfectamente porque ustedes ya pasaron la medicina interna, ¿verdad? Entonces aquí los parámetros que se utilizan para hacer diagnóstico de neumonía leve, moderada o severa de un paciente y darle el puntaje adecuado y saber a dónde manejarlo, pues están aquí los parámetros del CURP 65, que aquí se menciona que si el paciente tiene confusión, se le agrega un punto, un nitrógeno de urea mayor de 19 miligramos por decilitro, se le agrega un punto. Si encontramos frecuencia respiratoria mayor de 30 respiraciones por minuto, un punto. Una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio y una presión diastólica menor de 60 milímetros de mercurio, se le agrega un punto. Y si tiene edad mayor de 65 años, se le agrega un punto. Y aquí, pues, la escala menciona que si tenemos a un paciente con un puntaje de 0 a 1, pues el riesgo es bajo, se puede tratar ambulatoriamente a este paciente. Si el riesgo es intermedio, cuando tenemos 2 puntos, pues el manejo es intrahospitalario, y cuando este paciente está cursando con una neumonía grave, es cuando encontramos 3 o más puntos, pues debe de ir directamente a la unidad de cuidados intensivos. ¿Se puede prevenir la neumonía? Sí, se puede prevenir. Para eso existen las vacunas y está la neumocócica. El objetivo de esta es prevenir la neumonía bacteriana por Streptococcus pneumoniae, por ser el agente etiológico más frecuente. También está la vacuna de influenza, que tiene como finalidad inducir inmunidad contra los virus de la influenza en un año determinado. Y las vacunas que se deben de utilizar es la antineumocócica y contra la influenza. Esta es recomendable utilizarla en mayores de 50 años, residentes o empleados de asilos y guarderías, en personal médico o paramédico, en estudiantes, en dormitorios, personas con SIDA y en aquellos pacientes que estén esplenectomizados. La vacuna contra la influenza preferentemente debe de administrarse en octubre y noviembre. La antineumococo se debe de utilizar una vez en la vida o cada 5 años, no importa la época del año. Y la vacuna pentavalente, que es la que protege al niño contra difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B e infecciones graves por hemófilos influenza B. Esta es inyectable y se aplican 3 dosis, que es a los 2, 4 y 6 meses de edad. ¿Cuáles son las complicaciones de una neumonía? Pues hay infecciones metastásicas en un 10% y estas van a producir meningitis, artritis, endocarditis, pericarditis y peritonitis. Puede haber derrame pleural que puede ser simple o loculado, un empiema pleural. Dentro de las complicaciones extrapulmonares podemos encontrar insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, un infarto agudo del miocardio, un tromboembolismo pulmonar más un infarto pulmonar, sepsis, un síndrome de distrés respiratorio del adulto y un fallo orgánico múltiple. Y es muy importante recordarles también con respecto al tratamiento de este tipo de pacientes, que no solo es importante dar el tratamiento con antibióticos. Aquí lo más importante es estar controlando al paciente
cómo está su estado en general. Darle una buena hidratación, darle antipiréticos. ¿Qué le dejarían ustedes? ¿Antitusivos o expectorantes? ¿Qué le dejarían? Expectorantes. Muy bien. ¿Por qué no expectorantes? ¿Por qué no antitusivos? Porque lo que necesitamos es que se eliminen toda la mucosidad que están creando los pulmones y no obstruyan. Perfecto, muy bien. Entonces, este es el tratamiento. Debemos de complementar con el paciente y estarlo monitoreando constantemente. Si nosotros manejamos ambulatoriamente al paciente, pues tenemos que estar preguntándole cómo evolucionó a las 48, 72 horas. Si este paciente evolucionó perfectamente en este tiempo, sabemos que el tratamiento que le dejamos es el adecuado, pero si a las 72 horas el paciente continúa con fiebre, con malestar general, sabemos que la evolución de este paciente no es la adecuada, no es la correcta y entonces debemos de hacerle una segunda evaluación o enviarlo directamente a una sala intermedia para que pueda ser manejado con medicamentos por vía endovenosa. José Guillermo, ¿tiene alguna pregunta? Estoy viendo ahí que se está riendo desde hace mucho rato. No, disculpe, doctora. Doctora, yo tenía una pregunta más que todo, era con respecto a cómo es que los bronquios influyen esto con la neumonía o qué es lo que pasa con la neumonía. Disculpe, doctora, es que no la escuché muy bien ahí. Lo siento, doctora. Es que no entiendo su pregunta. Que en base a los bronquios, usted hablaba de que la neumonía se presentaba mayormente en la obstrucción de estos, pero era debido también a lo que eran los vicios. Mencionaba usted que eran el alcohol o el ser fumador. Pues no sé, Anderson, yo mencioné algo de eso. O José Echeverría, mencioné algo de lo que dijo su compañero, porque yo no recuerdo que haya mencionado nada de eso. Lo que yo más creo es que usted está chateando ahí porque estaba riéndose cuando yo estaba dando la explicación. No sé si estaba chateando con alguien o conversando con alguien ahí, pero creo que lo que menos estaba haciendo era poniendo atención a la... Por eso fue que le pregunté, José Guillermo, porque no tiene nada que ver. Yo lo que pregunté era cómo el sistema inmunológico afectaba a los pacientes fumadores y a los alcohólicos. ¿Qué sucede con el sistema inmunológico? ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué es de que tienen mayor riesgo de hacer una neumonía los fumadores y los alcohólicos? Eso fue lo que yo les pregunté, que yo quería que ustedes me respondieran, porque como no saben nada del sistema inmunológico, porque yo estuve preguntando y nadie respondió, por eso yo expliqué lo del sistema inmunológico. Entonces yo quería que ustedes me respondieran qué sucede con este tipo de pacientes, porque ustedes vienen de la medicina interna, ¿verdad? O de cirugía. No, doctora, nosotros venimos de cirugía. De cirugía, bueno, pero no importa, en cirugía se ven pacientes con neumonía. Hay pacientes que los operan por una apendicectomía, una colecistectomía y se complican con una neumonía. Entonces, pues tienen que aprender a auscultar, a evaluar perfectamente al paciente y hacer el diagnóstico. Entonces, por eso es muy importante todo lo que yo pregunté, porque cuando uno tiene a un paciente en sus manos, tiene que comprender todo lo que está sucediendo para que uno pueda analizar el caso y darle el tratamiento adecuado. Porque si yo evalúo a ese paciente y, por ejemplo, con los hallazgos que yo les dije ahorita de la neumonía, encontramos a la inspección movilidad, pérdida de la movilidad de la caja torácica del lado comprometido, encontramos matidez, pectoriloquia áfona, estertores y todos los hallazgos al examen físico. Yo como médico debo de saber por qué encontré todos estos hallazgos en el paciente. Debo de explicarme por qué, porque para todo hay una explicación. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque pasar los primeros 3 años es fácil. En la San Carlos es fácil.
Porque con la cantidad de corrupción que hay ahorita en la San Carlos, desgraciadamente con los líderes que tienen que son tan corruptos, que si a ellos se les ocurre hacer los exámenes virtuales, pues tienen que ser virtuales, porque las autoridades no existen. Si ellos quieren la virtualidad, pues va a ser virtualidad. No pasa nada, no hay problema. Tengo mi examen virtual, tapizo mis paredes de toda la información de lo que yo tenga que poner en los exámenes, tengo mi teléfono a la mano, tengo mi computadora, debajo de la mesa de mi escritorio está mi primo, sobrino, mi papá, mi mamá, soplándome las respuestas de mi examen, y así saco 100, saco 90, saco 85, perfecto, está bien. Pasaron los primeros 3 años sin saber absolutamente nada. Están en gallo, ni siquiera saben lo que es el sistema inmunológico ni para qué sirve. Ni siquiera pueden preguntarse por qué un paciente puede adquirir una neumonía, qué pasa con los pacientes fumadores, qué pasa con los pacientes alcohólicos, qué pasa con los pacientes desnutridos, qué pasa con los pacientes que tienen cáncer, qué pasa con los pacientes diabéticos, por qué son más susceptibles, porque ellos tienen mayor chance de complicaciones orgánicas. O sea, la medicina no es nada más de que yo me aprenda un tema. Bueno, la neumonía es un proceso inflamatorio agudo a nivel del parénquima pulmonar producido por un agente infeccioso, ya sea de origen bacteriano, vírico, fúngico. Eso cualquiera lo puede repetir. Lo que yo quiero, en realidad, es que si en 3 años no aprendieron medicina, por lo menos ahorita aprendan un tema, pero de verdad que lo aprendan, que sepan explicarse por qué pasa cada proceso. No es nada más de que, sí, vi a un paciente con neumonía. Sí, mira, ¿y qué le encontraste? Fíjate que tenía estertores. ¿Vos y qué son los estertores? Saber vos, yo ni siquiera he enterado que existían esa palabra. Hasta ahora que estoy en el hospital me vine a enterar de que hay una palabra que se llama estertor, pero no sé qué es, no sé por qué se produce, ni siquiera sé cómo es el sonido. O sea, a eso me refiero. ¿Ustedes creen que es correcto estar en 4º año sin saber nada de esto? Sin saber cuáles son los mecanismos de defensa de nuestro organismo que tenemos en la nariz, que tenemos en la garganta, que tenemos en el sistema respiratorio inferior, y cuáles son cada uno de ellos, para qué sirven, para qué funcionan, cuáles son las micras que ingresan a nuestro organismo que van a producir daño y cuáles no. ¿Será que todo lo que les mencioné es importante o no? No tiene nada de importancia. ¿Qué creen ustedes? Ustedes son el grupo que habla poco. Nunca dicen nada. A ver, Jimena, ¿qué piensa usted? Ahorita que está en 4º. ¿Es fácil la medicina? ¿Es compleja? ¿No es compleja? ¿Qué piensa usted cuando tiene un paciente en sus manos? ¿Es una gran responsabilidad tener a un paciente en sus manos o es un juego? Es como tener un juguete en sus manos que puede manipular a su antojo, tirarlo, golpearlo y no pasa nada. No, sí es una gran responsabilidad, doctora. Y creo que muchos nos dimos cuenta ahorita que vamos al hospital de que no es lo mismo recibir clases, incluso virtuales, o leer el libro, a ya tener a una persona en nuestras manos. Y ahora, si yo le pregunto a usted, como persona honesta, sincera, que tiene conciencia, como un ser humano que algún día va a enfermar, porque ahorita está demasiado joven, no creo que tenga alguna enfermedad, pero va a llegar una época en su vida en que por la misma edad va a empezar a tener problemas de salud. ¿Qué piensa usted con respecto a los exámenes virtuales y que ustedes pelearon a morir por tener exámenes virtuales? ¿Cree que fue la decisión más correcta, la más atinada y la más acertada, ganar con fraude y no saber nada a estas alturas del partido? ¿Qué piensa usted? Que no fue correcto. Tal vez las circunstancias en ese momento lo ameritaban, pero al menos para nosotros no fue lo de mejor beneficio, nos perjudicó mucho en el aprendizaje. Y sin embargo, siguen peleando a morir
por querer tener exámenes virtuales. Ahora, lo que yo digo, ¿usted cree que en el futuro puede llegar a ser una excelente profesional? Bueno, no creo que usted haya conocido a estos médicos súper reconocidos aquí en Quetzaltenango, porque es demasiado joven. Pero quizás sus abuelitos o sus papás le mencionaron alguna vez. No voy a hablar de los médicos de nuestra época. Les voy a hablar de los que yo conocí cuando yo no era médico aún, pero que eran médicos ejemplares, que todo mundo los trataba como dioses, pero era porque ellos así lo ameritaban, de acuerdo a sus conocimientos. ¿Usted alguna vez oyó mencionar al doctor Cohen, al doctor Macal, al doctor Molina Fuentes? No, doctor. Lástima, qué lástima de verdad, porque si el doctor Molina Fuentes, si el doctor Cohen, si el doctor Macal estuvieran vivos en este momento, yo creo que ellos estuvieran llorando lágrimas de sangre, porque fueron excelentes médicos que lucharon, que batallaron para sacar excelentes promociones y excelentes médicos. Dios me guarde que un estudiante le faltara el respeto. Dios me guarde que un estudiante hiciera un meme. O Dios me guarde que exigieran un examen virtual. Yo pienso que se hubieran muerto antes de tiempo. ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque ahorita que ustedes están en su área de práctica, se van a dar cuenta de que la vida no es sencilla. El ser profesional no es fácil, no es estar sentado en un aula recibiendo clases y haciendo trampa. Eso no es la vida. Ahora, mi pregunta será, ¿será que ustedes van a ser competentes en el futuro? Porque la San Carlos está por los suelos y ahorita las universidades privadas están utilizando todos los espacios y están saliendo a flote. Mientras las privadas salen a flote, la San Carlos se está hundiendo cada día más. Y eso es gracias a toda la manipulación de la gente que no piensa correctamente, de la gente que quiere ganar fácilmente, de la gente que apoya a morir la virtualidad. Pero está bien, porque ahora las privadas van a ser infinitamente competentes y la San Carlos es un barco ya hundido. Antes yo me sentía tan feliz de decir soy sancarlista, me siento orgullosa de ser sancarlista y sobre todo porque trabajo ahí. Hoy en día me da una vergüenza decir que trabajo en la San Carlos porque se ha politizado de tal manera que después se cobran los favores políticos haciendo que los estudiantes sigan teniendo sus exámenes virtuales sin ponerse a pensar siquiera que en algún momento de su vida, toda esa gente que hoy está batallando para que los exámenes sean virtuales, por ejemplo, los representantes estudiantiles como Aleida, que a morir batalla para que sean virtuales, lo que ella no sabe es que quizás en el futuro alguno de sus familiares, ella misma, un hijo, qué sé yo, caiga en las manos de alguien que no sepa absolutamente nada de medicina y que pueda fallecer un familiar en manos de un incompetente al que ella defendió a morir. Eso es lo que ella no sabe, porque eso es lo que nos espera. Pero lo que realmente me alegra a mí es de que las privadas estén ganando las residencias y que se estén quedando los de la San Carlos. Lo que realmente me alegra es que los de las privadas sean jefes de residentes y ya no los de la San Carlos como antes. ¿Y saben por qué? Porque
gracias a Dios, ellos tienen los recursos. Y ustedes también, algunos de ustedes tienen recursos, lo único es de que se fueron a la San Carlos equivocadamente. Pero ellos van a salir adelante. ¿Por qué? Porque no son huelgueros, porque si ellos, sus autoridades les dicen los exámenes son presenciales, pues son presenciales y punto. Si ellos dicen van a su práctica y hacen lo que tienen que hacer, van y lo hacen. Entonces ellos están haciendo bien las cosas. Están estudiando y lo peor es de que los de las privadas responden lo que los de la San Carlos no responden, porque no saben, porque no tienen los conocimientos, y ellos sí. Porque no es el hecho de que ellos tengan mejores docentes que la San Carlos, eso es falso. La misma calidad de docentes que hay en la San Carlos tienen la misma calidad de docentes en las privadas. Los docentes de las privadas son los que han salido de la San Carlos, obviamente, desde hace mucho. Pero ahora yo digo, bueno, si las privadas ganan todo, qué bien. Yo luchaba y batallaba para que la San Carlos no pasara por las dificultades que pasa. Hoy en día ya no. ¿Por qué? Porque la San Carlos se lo merece. Porque son conformistas, porque no quieren ser buenos profesionales, porque no quieren estudiar, porque no quieren dedicarse, porque no tienen amor al prójimo. Que todo lo que están haciendo un día va a traer consecuencias y las consecuencias van a ser muy serias, porque no es lo mismo tener 3 años de medicina sin saber nada que ya estar haciendo una práctica donde tienen que tener los conocimientos de las ciencias básicas de lo que tuvieron que haber aprendido los primeros 3 años para ser excelentes profesionales. Porque desgraciadamente en la universidad lo que les enseñaron es que haciendo trampa es como sale adelante la gente, porque en la San Carlos no les enseñaron que Dios es maravilloso y poderoso y que a todos nos dio un cerebro para que sea bien utilizado, porque todos tenemos la misma capacidad de aprender, de razonar y de poder demostrar que somos capaces de tener un potencial. Eso es lo que no les han enseñado en la San Carlos, desgraciadamente, los que se dicen ser representantes estudiantiles, porque para mí un representante estudiantil es aquella persona que tiene que ser íntegra, es aquella persona que tiene que tener valores, es aquella persona que debe de tener moralidad, es aquella persona que debe de tener a Dios en su corazón para no perjudicar al resto de gente que no sabe pensar y que él los puede manipular a su antojo. Eso no es ser un buen líder. Un buen líder es aquel que tiene que poner el ejemplo, que debe de ser una persona íntegra, intachable, responsable, con valores, principios, humanismo, y que debe de tener la inteligencia y la capacidad para salir adelante y demostrar que él con su propia capacidad y su propio pensamiento ha logrado lo que ha logrado sin necesidad de que le hagan favores políticos y que los hagan ganar haciéndoles exámenes virtuales. Eso no es ser un representante estudiantil. Entonces, jóvenes, yo los llamo a la reflexión para que recapaciten, porque yo estoy segura que ninguno de ustedes quisiera tener en sus manos la muerte de un paciente por no tener los conocimientos básicos. Yo estoy segura que ninguno de ustedes quisiera tener un problema médico legal por negligencia. ¿O qué piensan ustedes? ¿Alguno de ustedes quisiera estar involucrado en problemas médicos legales? ¿Por negligencia médica? ¿Por falta de conocimientos? ¿Por iatrogenia? Por ejemplo, Ronnie Estuardo Minera, ¿qué piensa usted?
¿De qué, doctora? De todo lo que estoy diciendo, ¿qué piensa usted? Pues definitivamente pienso de que no es lo ideal, pero a la larga hay que ver muchos pros y contras. Definitivamente no es la mejor actitud la que se está tomando, tristemente, y hay que buscar soluciones para ambas partes estén de acuerdo. Entonces, ¿Y usted cree que van a haber soluciones mientras hayan mentes negativas que utilicen como representantes? ¿Usted cree que habría una solución? Gente que no tiene moralidad, que no tiene respeto, gente que no tiene valores, gente que cree que porque en este momento X de su vida tiene un puesto que eso lo hace que tenga poder y hacer y deshacer sin saber que está haciendo un daño tremendo a la sociedad. Porque un puesto simplemente es un puesto. Hoy estamos, mañana ya no estamos. Y eso no deja nada. Para mí, un puesto no tiene ningún valor. Es simplemente un lugar que ocupa alguien que tiene un trabajo, que si no es él puede ser X, Y, Z persona. Para mí eso significa un puesto. Yo he tenido la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad de tener éxito, pero no por mí misma, sino porque Dios ha sido muy bueno y misericordioso conmigo. Porque si Dios no fuera bueno conmigo, no tuviera ni hubiera tenido nunca en la vida la oportunidad de todo lo que he tenido ni lo que he logrado en mi vida como profesional. Él me lo ha dado y a Él se lo debo todo. Pero lo he sabido utilizar y nunca se me ha subido un puesto a la cabeza, porque como les repito, un puesto es un puesto, nada más. Un puesto no hace que yo me haya ganado el cielo y la tierra. No, al contrario, es un lugar que quizás me va a traer conflictos en lugar de darme satisfacciones. Pero la gente que está ahí no lo ve de esa manera, sino ven que en este momento que tienen poder pueden hacer y deshacer. Qué tontos. No saben analizar, no saben pensar, realmente ni siquiera saben qué es tener un puesto o un lugar, porque como desafortunadamente no han tenido la oportunidad de ser profesionales exitosos, por eso actúan como actúan. Pero en fin, cada quien piensa como quiera, cada cabeza es un mundo. Lo único que yo les dejo esta tarde para que reflexionen es que ese cerebro maravilloso que Dios le dio a cada uno de ustedes, que pueda ser bien utilizado para el beneficio de cada ser humano que ustedes tengan en sus manos. Es lo único que quiero dejar plasmado en esta tarde, que sean personas de bien, productivas, que le hagan el bien a cada persona que los necesite, que sean conscientes, que tengan amor a su prójimo, pero sobre todo que tengan conciencia y que de verdad estudien y que aprendan lo que realmente tengan que aprender para ser unos excelentes profesionales en el futuro y que no solo las privadas nos sigan ganando los espacios, porque ustedes también tienen que demostrar de que tienen cerebro y que tienen capacidad, no solo ellos. Esa es la reflexión de la tarde. Más tarde, ya sea en Classroom o en Moodle, les estaré enviando los links para que vean 2 videos para que puedan complementar la clase de neumonía, cómo auscultar o cómo conocer los sonidos patológicos, cómo hacer un buen examen físico de tórax, y les estaré enviando el caso clínico también. No sé exactamente a qué horas lo pueda enviar porque en este momento voy a una reunión y no sé cuánto tiempo dure. Entonces, espero que aprovechen su tiempo al máximo y que tengan una feliz tarde. gracias, doctora. Feliz tarde. Feliz Gracias, tarde. doctora. Feliz tarde. Feliz tarde, Gracias, doctora. doctora. Feliz tarde. Gracias, doctora. Feliz tarde.